¿Qué es un diodo Zener? Un diodo Zener es un componente electrónico semiconductor diseñado para conducir electricidad en sentido inverso y mantener un voltaje fijo y constante en sus terminales. Está compuesto principalmente por la unión Pn de silicio fuertemente dopada y dos terminales metálicos llamados ánodos y cátodos. ¿Cómo está compuesta su estructura interna? Está compuesta con un material semiconductor que se fabrica principalmente con silicio, al que se le añaden impurezas en alta cantidad. Esto significa dopaje intenso. Una unión Pn, que es la zona donde se unen los materiales tipo P con el exceso de huecos, y el material tipo N con exceso de electrones. Debido al alto dopaje, la capa de unión o zona de agotamiento es extremadamente delgada. Cuenta con terminales y su encapsulado. El ánodo, que es el terminal positivo y se conecta al material tipo P, y el cátodo es el terminal negativo conectado al material tipo N, el cual suele identificarse físicamente con una raya o una banda de color en el cuerpo del diodo. Su encapsulado o cápsula protectora cuenta con un recubrimiento de vidrio, plástico o metal que protege la unión semiconductora y facilita su uso en circuitos. ¿Por qué tiene el nombre de diodo Zener? Esto es debido a Clarence Melvin Zener, quien descubrió, gracias a su investigación teórica, esta propiedad eléctrica en 1934. Este es el símbolo esquemático del diodo Zener, que se deriva del diodo estándar de unión Pn, incorporado trazos inclinados en forma de Z en la barra vertical, y se presentan el cátodo, que es el negativo, y el ánodo, que es el positivo. Fácilmente lo podemos identificar por la franja de color en uno de sus extremos que indica la parte negativa. Para conocer su funcionamiento debemos conocer los dos efectos de ruptura. Ayuda a comprender más su funcionamiento. El primero es el efecto Zener predominante en voltajes inferiores a 5.5 voltios, que implica un efecto túnel para provocar la ruptura. El segundo es la ruptura por avalancha o ionización por impacto, que ocurre en voltajes superiores a 5.5 voltios. Ambas rupturas se producen en el mismo comportamiento. Cuando hablamos de ruptura, es el efecto Zener que puede tolerar una tensión inversa y comienza a conducir de forma fiable una vez que alcanza un nivel crítico sin sufrir daños a niveles de activación de efecto Zener. Normalmente es entre 4 y 8 voltios y se puede ajustar con una gran precisión, generalmente con una tolerancia al 1%. Estos efectos se pueden apreciar en la curva característica del diodo Zener. El diodo Zener atraviesa una serie de regiones o etapas diferentes, de las cuales se explican a continuación. La mitad de la derecha de la curva característica es la parte en la que el diodo Zener recibe el voltaje directo, que es el voltaje positivo a través de sus terminales del ánodo cátodo. El diodo está en polarización directa. Durante este periodo la corriente es pequeña durante un tiempo, hasta que incrementa exponencialmente una vez que el voltaje alcanza un cierto punto llamado voltaje umbral. La mitad de la izquierda de la curva característica es la parte más importante considerada. Los diodos Zener están en la parte en la que el diodo Zener recibe el voltaje positivo a través de sus terminales del cátodo del ánodo. El diodo está polarizado e inversa. Al principio, al recibir el voltaje inverso, la corriente es muy pequeña y solo hay una pequeña corriente llamada la corriente de fuga, que fluye a través del diodo. Una vez que alcanza el voltaje de ruptura, la corriente aumenta drásticamente. Esta corriente es llamada la corriente de avalancha, porque pica tan drásticamente el punto de la tensión de ruptura. También es importante, no solo debido a la corriente de avalancha, sino lo más importante porque una vez que el voltaje del diodo Zener ha alcanzado este punto, permanece constante
a esta tensión, aunque la corriente a través de ella puede aumentar en gran medida. Esto hace que el diodo Zener sea útil en aplicaciones tales como la regulación de voltaje. El diodo Zener tiene diversas aplicaciones prácticas, como lo son el regulador de la tensión de voltaje, que consta. Su uso más comúnmente es un voltaje de salida constante a través de una carga, e incluso si el voltaje de entrada de la fuente fluctúa. La protección contra sobretensiones se implementa para proteger circuitos electrónicos contra picos de voltaje. Si esta tensión supera el valor Zener, este conduce el exceso de corriente hacia la tierra, salvando al sistema. La referencia de voltaje funciona como un valor referencial fijo para funciones de alimentaciones irreguladas y multímetros, gracias a su alta estabilidad en su zona de ruptura. También los circuitos de recorte y limitadores se utilizan para recortar la forma de onda de una señal, evitando que supere el límite de la amplitud establecido. La reducción de ruido ayuda a suprimir el ruido de alta frecuencia en la fuente de alimentación.